de esto. Los derechos humanos y la ciudadanía. Este es el tema del día de hoy, ¿verdad? Derechos humanos y ciudadanía. Hablábamos que los derechos humanos son los derechos que tenemos o lo que nos tienen que dar, ¿verdad? Ya sea el Estado, la familia, la sociedad, por el hecho de ser humanos. Lo traemos inerte, ¿verdad? Tenemos derecho a la educación, derecho a la nacionalidad, por eso somos guatemaltecos. Tenemos derecho a una ciudadanía cuando ya seamos mayores de edad, ¿verdad? Vamos a ser ciudadanos guatemaltecos. Si hubiera en otro país también podríamos. Porque son derechos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aplica a todas las naciones y a todos los humanos, ¿verdad?, que habitamos aquí en este planeta. Entonces, en cualquiera de los continentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el derecho a la vida, recordando que por este derecho en Guatemala no está aprobado ni el aborto ni la pena de muerte. También el derecho a la libertad, somos libres de locomoción, les decía, porque podemos movilizarnos dentro del país y también podemos decidir dónde queremos vivir. Ahorita estamos en Quetzaltenango, pero más adelante nos dan la oportunidad y nos queremos ir a vivir a Petén o a Izabal, a Alta Verapaz, o a Verapaz, donde sea, ¿verdad? O cualquier otra comunidad, y podemos ir siempre y cuando estemos bajo, haciendo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Portándonos bien y todo, porque si no, hay consecuencias. Pero si hay consecuencias, si actuamos mal, para eso está la justicia, ¿verdad? Que se va a encargar de mostrar, ¿verdad?, es culpable. Pero también otro derecho es el derecho a que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya cuando se demuestra, ¿verdad?, con pruebas y todo, dicen, no, usted es culpable, ¿verdad?, aunque había dicho que era inocente, pues el juez determina que es culpable y ya, ¿verdad? También un derecho a la defensa, que antes de que, en lo que estamos en juicio, ¿verdad?, derecho a juicio, derecho a la defensa, que nos defienda, ¿verdad? Ya sea que nos defendamos nosotros o por medio de un abogado, ¿verdad? Que él tiene estos conocimientos para poder ayudarnos a defendernos o para defendernos cumpliendo este derecho. También tenemos el derecho a que nadie puede ser sometido a esclavitud o a servidumbre, ¿verdad? Por eso, si alguien quiere trabajar y todo en una casa y hacer los oficios domésticos, ¿verdad?, tienen derecho a una remuneración, porque no puede ser una servidumbre, así solo para servir, ¿verdad?, sino que tiene que haber una remuneración. Entonces, también dice que tenemos derecho a no ser sometidos a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa es parte de los derechos que tenemos como humanos. Luego, también hablamos de que todos tenemos derecho a una personalidad jurídica, o sea que debemos ser tomados en cuenta por leyes nacionales e internacionales y que todos somos iguales ante la ley. No importa religión, no importa ideas, ¿verdad?, o las opiniones, no importa estatus social o clases sociales, como se dice, ¿verdad?, esta situación económica. También tenemos derecho a la protección, la seguridad, de que el Estado nos dé la seguridad de que podemos salir a la calle y no nos va a pasar nada, podemos salir y regresar y no nos pasa nada, ¿verdad? Es parte de este derecho que se tiene y es de las obligaciones que tiene el Estado. También tenemos derecho a la protección contra discriminación, ¿verdad? Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, ¿verdad?, que amparen contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en las leyes, ¿verdad? Nadie puede ser arbitrariamente detenido, ¿no?, porque sí, ¿verdad?, lo detengo y ya, no.
Eso tampoco, porque es un derecho a la libertad que tenemos, ¿verdad? Ya si cometimos algún error, por eso tienen que llevar como una orden de aprehensión, ¿verdad? Y todo, porque solo así por así no me pueden detener, ¿verdad? A menos que esté incurriendo en un delito, ¿verdad? Ahí ya es otra causa o una razón por la cual sí me pueden detener, pero mientras no, si yo voy caminando y todo, no me pueden llevar, ¿verdad? También el derecho en igualdad, ¿verdad? A ser escuchados. Ese es un derecho que tenemos, ¿verdad? Tenemos derecho a que nos escuchen, ¿sí? Ese es otro de los derechos. El derecho a que pueda circular libremente, a elegir la residencia, como les había dicho, dentro del territorio de un estado. En caso de persecución, todos tenemos derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Por ejemplo, nos están persiguiendo, ¿verdad? Entonces hacemos nuestros trámites correspondientes y todo, y pedimos asilo en México, en El Salvador, o en otro país, ¿verdad? Porque es un derecho y los países tienen en cierta forma la obligación, ¿verdad?, de ayudarnos, a apoyarnos en ese sentido. Todos tenemos derecho a una nacionalidad. Por eso les decía, desde que nacemos guatemaltecos, y después la ciudadanía también es un derecho. Derecho a la propiedad, tanto individual como colectivamente, ¿verdad? Yo tengo derecho a tener mis cosas, ¿sí? Esto es mío, esto es de nosotros. Entonces, tenemos derecho a pertenecer a algo y tener cosas, y también derecho a tener lo propio, ¿verdad? Entonces, esa propiedad que les decía, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Yo decido cuál es la religión que voy a profesar, yo decido cuáles son mis creencias, mis valores, porque es un derecho, ¿verdad? También, ¿a qué cultura voy a pertenecer? ¿A qué comunidad voy a pertenecer? Claro, cada lugar tiene sus reglas, sus normas, y si yo las cumplo, pues por derecho puedo pertenecer ahí, ¿verdad? También el derecho a la libertad de opinión, les decía, ustedes, yo les hice una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? Aunque yo no esté de acuerdo con su opinión, pues la respeto, ¿verdad? Porque tienen derecho a que yo los respete y respete su opinión, y ustedes tienen derecho de la libertad de opinión, ¿verdad? O libertad de expresión, como se dice. Entonces, ese es otro de los derechos. El derecho a la libertad de reunión, ¿sí? El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Derecho a manifestar también. Podemos manifestar. No me parece, no estoy de acuerdo y manifiesto, ¿verdad? Ya si empiezo con una manifestación violenta y todo, pues tiene consecuencias. Pero si no, yo puedo manifestar qué es lo que no me parece o en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y también participar en política es otro de los derechos que tenemos, a la seguridad social, a la satisfacción de derechos económicos, sociales, culturales, derecho al trabajo, a la libre elección de tanto de trabajar, ¿verdad? La libertad de elección de la profesión también es un derecho. También derecho al descanso y al tiempo libre, ¿verdad? No solo tengo que estudiar, no solo tengo que trabajar, también tengo derecho a descansar, a relajarme, ¿sí? Ese es un derecho. También a un nivel de vida adecuado, a estar en una comunidad, que ya habíamos hablado, y dice que nada de esta declaración puede interpretarse en sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. Entonces, hay tantos derechos que tenemos, ¿verdad? Y podemos hacer uso de estos derechos. Algo importante en estos derechos es que en Guatemala, ¿verdad?
existe, ustedes saben, la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Constitución Política de la República es la máxima ley en Guatemala, pero sobre esta Constitución puede estar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la única ley que puede estar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Y esto fue a raíz de los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque, si ustedes recuerdan, durante el conflicto armado interno se violaron todos los derechos humanos, ¿verdad? O la mayoría de los derechos humanos. Todos los que les había hablado fueron violados, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, dijeron, ¿verdad? Al momento de la firma de la paz, dijeron, va a haber paz, pero se va a tomar en cuenta los derechos humanos. Y sí puede estar, esta ley puede estar, o la Declaración Universal puede estar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Y por eso también es difícil, ¿verdad?, lograr que en Guatemala se vaya a aprobar el aborto o la pena de muerte. Porque si uno de los derechos humanos que puede estar sobre la Constitución de la política de la República es el derecho a la vida, pues entonces, aunque hagan lo peor, ¿verdad? Y cualquiera dice, pues, entonces que lo maten, ¿verdad? Porque ya no merece vivir, pero tiene el derecho por ser persona, ¿verdad? Igual lo del aborto no se puede porque está quitando la vida y entonces está violando ese derecho, ¿verdad? Entonces, esto es podríamos decir, la razón y lo que ha evitado, ¿verdad?, que se aprueben estas leyes, ¿verdad?, en Guatemala, o estas acciones en Guatemala. Muy bien, entonces vamos a ver, como siempre, ¿verdad?, vamos a ver un poco de historia respecto a estos derechos humanos, cómo fue que surgieron, ¿verdad?, estos derechos humanos. Entonces, les comparto en pantalla estos derechos humanos, ya hablamos cuáles son, ¿verdad?, para que ustedes ya tengan un poco más de el conocimiento y de recordatorio, ¿verdad?, de estos derechos humanos, y que los conozcan y sepan cuáles son sus derechos. Dice que los derechos humanos, como les decía, son los derechos que existen para todos los ciudadanos por el hecho de ser humanos, sin distinguir a estratos, estamentos, castas. Entre estos derechos humanos, ¿verdad?, como principio, no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son como los principios de los derechos humanos. A través de la historia, ¿verdad?, dice que desde la antigüedad en Grecia se daba este poder político, ¿verdad? Y al hablar de poder político se implicaba la participación de la ciudadanía, ¿sí? Y esta ciudadanía, la participación en la sociedad, ¿verdad? Entonces esto era importante y era parte de estos derechos que tenían los ciudadanos, ¿verdad? Luego, en 1776, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, donde decía, ¿verdad?, o se determinó, ¿verdad?, que todos los hombres son, por naturaleza, libres e independientes. Y antes de esto, ¿verdad?, en 1215, el rey de Inglaterra, rey Juan I, en su Carta Magna, también determinaba los derechos de la persona, ¿sí? Ahí fue donde empezó, o sea, después de los griegos que les decía de la participación social. Entonces, aquí en 1215, en Inglaterra, se creó esta Carta Magna, donde hablaba de los derechos de las personas. Luego, en 1789, cuando fue la Revolución Francesa, eran los principios de esta revolución, o el lema, ¿verdad?, libertad, igualdad y fraternidad. Y ahí resurge entonces la concepción sobre el poder político implicando la participación social.
Y esto, si ustedes se recuerdan, estamos en nuestra parte de la unidad relacionada con sociedades democráticas. Recordando que la democracia es que el poder está en el pueblo. Entonces, el pueblo es el que tiene el poder, ¿verdad? Si no le parece lo que están haciendo sus gobernantes, pueden destituirlos, pueden sacarlos, ¿verdad? Porque no les parece lo que están haciendo. Y el pueblo es el que tiene ese poder.